Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:6. Es el último libro en la Biblia, el último libro que está ahí escrito en la Biblia, Nuevo Testamento. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 3:6. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la bendición, Señor, de estar juntos. Gracias por este tiempo, Señor, que a pesar, Señor, del tiempo, a pesar del frío, a pesar de cualquier circunstancia, nos permites estar aquí, nos das ese privilegio, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas. Te pido, Señor, que esta noche tú limpies, Señor, mi boca, Señor, mi corazón, para que yo pueda entregar una palabra tuya, Señor. Líbrame de hablar algo, Señor, que no es tuyo. Permite que podamos escuchar, Señor, y podamos entender, Padre, que tú eres Dios, que siempre estás dispuesto a hablarnos y que necesitas, Señor, que podamos nosotros escuchar. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del día de hoy lleva por título ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Y hace 2 domingos estaba yo escuchando al pastor Esteban. Mientras estaba dando él la palabra, estaba hablando acerca de que a veces nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Y ponía ese ejemplo que se me hizo muy chistoso, allá él en una corte y aquel policía regañándolo y diciéndole: es que ustedes no escuchan, y bueno, me puse a pensar en eso y dije, bueno, de repente, ¿cómo nos habla Dios? ¿Por qué a veces no podemos escuchar? ¿O por qué a veces hacemos como que no escuchamos, verdad? Lo que Dios nos dice. ¿O cómo nosotros podemos identificar la voz de Dios? Si hay tantas voces que se escuchan a nuestro alrededor, hay tanto ruido alrededor de nosotros, y a veces oímos una cosa, a veces oímos otra, y realmente no sabemos qué dirección tomar o hacia dónde caminar. Por eso dije, bueno, vamos a buscar qué dice la Biblia y vamos a buscar cómo nos habla Dios, cómo te habla Dios. Muchas veces pues nosotros decimos, bueno, o escuchamos, yo sé que tú te ha pasado, porque me ha pasado a mí, que de repente escucho a alguien que dice: oh, esta mañana Dios me habló y me dijo, y yo digo, ¿cómo le habrá hablado Dios, verdad? ¿Habrá escuchado su voz? ¿O cómo le hace este hermano o esta hermana para escuchar a Dios, verdad? Que Dios le habló. Y yo sé que a ti te ha pasado, lo has escuchado, y uno se hace esa pregunta: ¿cómo es que Dios le habló? ¿Cómo es que pudo saber que era Dios? ¿Cómo es que pudo escuchar la voz audible? Algunos dicen de Dios, algunos los dicen de alguna manera, algunos de otra. Bueno, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de esto. También nosotros le hablamos a Dios en la oración. Aunque te voy a decir, la oración no es un monólogo, la oración no es algo nada más que nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Cuando nosotros estamos en oración, tenemos que estar escuchando también lo que Dios nos dice, lo que Dios está hablando para nosotros. En una ocasión, hablando o diciendo esto de que cómo te habla Dios, y a veces puede ser con una voz audible, a veces puede ser a través de, bueno, los poetas dicen, ¿verdad?, a través de las flores, a través del viento, a través quizá de alguna circunstancia que estás pasando. En una ocasión, yo estaba, ya tiene como 2-3 años atrás, estaba yo preguntándole a Dios acerca de su voluntad, acerca de qué es lo que Él quiere para mí, para mi familia, y le estaba diciendo: Señor, tú estás conmigo, Señor, tú me estás ayudando, o ya no, o me dejaste en el camino, o yo me perdí en la vereda. Y precisamente, de verdad, precisamente estaba yo hablando de eso con él. Estaba yo sentado en mi cochecito. Estaba yo, había un poquito como de frío, así como estos días. Y por la ventana, así por el parabrisas, de repente así estaba yo estacionado, y de repente pasó un hombre con un niño, y venían tomados de la mano. Y el niño venía conversando con el papá, y empezaron a jugar. Yo los vi mientras ellos jugaban, mientras el papá cuidaba que el niño no se cayera porque estaba resbaladizo el camino y todo. Y los vi alejarse.
Y entonces Dios me dijo, así te cuido yo, así te llevo yo de la mano. De esa forma ese día me habló Dios. Y bueno, Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Y yo podría haber dicho, bueno, esta mañana me habló Dios, ¿verdad? De repente alguno ha dicho, este hermano, ¿cómo le habló Dios? ¿No? ¿Cómo es que escuchó la voz de Dios? Dios nos habla de diferentes maneras, de muchas maneras. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está diciéndonos. Siempre tenemos que estar atentos. Y una de las cosas, un punto número uno que quiero yo decirte acerca de cuando Dios te habla, es que nosotros tenemos que tener la actitud correcta para que Dios nos hable. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que tener una actitud correcta. Tengo 3 hijos y tú, si tuviste hijos o tienes hijos todavía, sabes que a veces le estás hablando a tu hijo y tu hijo está mirando para otro lado, está poniendo atención en otra cosa. Si pasa una hormiga se distrae, no tiene la actitud correcta cuando tú le estás hablando de algo serio, cuando tú quieres hablarle de algo que tú quieres que de verdad haga, y no tiene la actitud correcta, o está enojado o está enojada. A veces nosotros tenemos una actitud incorrecta delante de Dios, no tenemos la actitud que debemos de tener. Me gustaría que buscaras en tu Biblia, en el libro de Juan 7:17. El libro de Juan 7:17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estaba hablando Jesús aquí, vamos un poquito antes. Desde el 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Y el 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Dice en ese versículo, Jesús nos revela la importancia de tener una actitud dispuesta a escuchar, dispuesta a aprender. Estos hombres estaban cuestionando lo que Jesús decía. Estaban diciendo: bueno, ¿cómo sé que de verdad todo eso que nos estás diciendo es cierto? ¿No? Porque de repente quizá Jesús no era un hombre, un doctor de la ley. Quizá ellos no lo habían visto allí con los doctores de la ley estudiando, y de repente él decía tantas cosas acerca del reino de su padre. Y estos hombres cuestionan, dice: ¿cómo podemos saber si esa es la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber que lo que tú estás diciendo es verdad? Entonces Jesús le responde esto, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La actitud, le está diciendo, la actitud que ustedes tengan para lo que yo estoy diciendo es muy importante. En ocasiones nosotros tenemos o solamente queremos escuchar lo que nos conviene de parte de Dios, y aquí caemos en algo terrible en esta manera. Muchas veces nosotros hacemos un Dios a nuestra conveniencia y no podemos entender al verdadero Dios, porque de alguna manera figuramos a Dios en nuestra mente y decimos: bueno, Dios es así, así, así y así. Y cuando Dios nos habla y nos da una palabra diferente a la que está en nuestra mente, decimos: bueno, eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no es lo que Dios está hablando, eso no es lo que Dios está diciendo. Pero en realidad es que nosotros conformamos o hicimos un Dios diferente al verdadero Dios. Siempre es importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios, que tengamos una actitud correcta para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios nos habla porque necesita que nosotros escuchemos. Cuando Dios da una palabra para ti y para mí, es porque es el tiempo correcto, porque Él necesita darnos esa palabra. No creo que Dios pierda el tiempo, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en Noé.
dice que fue hallado un varón justo en la tierra y ese hombre fue Noé. Yo no pienso que Dios haya buscado a otros antes de Noé, no lo dice la palabra, pero pienso que no. Pienso que Dios habló al correcto, al que tenía que hablar. No anduvo buscando uno y luego otro, y no, este no me escuchó, mejor le voy a hablar a este. Y al fin, bueno, pues ya allá está aquel Noé, ¿verdad? Allá, a ver si me hace caso. Y Noé le hizo caso. No, Dios le habló la palabra correcta a la persona correcta, a la persona indicada. Cuando Dios habla a nuestra vida, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te ha dado una palabra a ti, es necesario que tengamos la actitud correcta y decir: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Sí, Señor, voy a caminar conforme a lo que tú estás diciendo que yo haga. Y Dios se encarga de los demás. Ahorita que nuestra hermana Mari Reina estaba leyendo ese versículo, ¿verdad? En 2 de Corintios 17, lo busqué y vi y dije: wow, eso es cierto. Dios está aquí diciendo algo tan profundo. Está diciendo: Dios es el que da la semilla, Dios es el que entrega, Dios es el que… No te preocupes de lo demás, no te preocupes de lo que venga, no te preocupes de mañana, no te preocupes. Vive el día de hoy, vive sabiendo que tienes un Dios que te va a bendecir y que va a abrir su mano sobre ti cada día. Si tienes una palabra de parte de Dios, créela, tómala. Número 2, ¿cómo te habla Dios? Para escuchar la voz de Dios tienes que tener oídos para oír. Empezamos leyendo este versículo en Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis repite varias veces esto. Dice: el que tenga oídos para oír, dice, oiga. Y parece un juego de palabras tonto, ¿verdad? Pues si yo tengo oídos, pues se supone que es para oír. Pero no, a veces tenemos oídos y no oímos. A veces tenemos, decían nuestros papás, ¿verdad? Nos decían a cada uno de nosotros: te entra por un lado y te sale por el otro, ¿verdad? O los maestros también nos decían eso en la escuela: es que, niño, a ti te entra por un lado y te sale por el otro. No tienes oídos para oír. Necesitamos tener oídos para oír. Necesitamos que nuestros oídos estén listos a escuchar lo que el Señor está diciendo. Quiero llevarte al libro de Lucas 9:44. Quiero que veamos lo que está allí. El libro de Lucas, un poquito atrás, Lucas 9:44. Y aquí hay un ejemplo acerca de lo que estamos hablando. Cuando tenemos oídos para oír o cuando no queremos escuchar también. Dice el libro de Lucas 9:44. Dice Jesús, está hablando Jesús: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mira lo que dice el 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. En esta ocasión, 44 dice: haced que penetren bien en sus oídos estas palabras, les dice Jesús a sus discípulos. Les estaba hablando acerca de que Él iba a ser entregado, que iba a ser muerto en una cruz. Y dice que sus discípulos no le entendían, no comprendían, a pesar de que estaba escuchando. Y Jesús les decía: miren, que esas palabras que les voy a decir, que les entren bien, entiéndanlas bien. Dice que ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Sí habían escuchado lo que Jesús había dicho, era correcto, habían escuchado, pero no entendían. Dice aquí que estaba velado para ellos, no podían entender por qué este Jesús que estaba caminando con ellos, haciendo milagros, este Jesús que estaba subiendo en popularidad, este Jesús que estaba siendo seguido por multitudes, este Jesús que estaba empezado a ser amado por mucha gente, ¿cómo era posible que iba a ser muerto? ¿Cómo era posible que toda esa gente lo iba a matar? Entonces ellos no comprendían, no podían entender, no podían escuchar correctamente lo que Jesús les estaba diciendo. Y en ocasiones nosotros estamos así. Hay cosas que Dios nos está diciendo, y porque creemos que nuestra vida lleva una proyección, o lleva un rumbo, o lleva una forma de ser, cuando Dios nos dice algo diferente que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos saber, titubeamos un poquito y decimos: no, yo creo que esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad?
yo creo que esto no es lo que Dios pide para mí. Estaba conversando con unos amigos en México, y ellos fueron a trabajar al Estado de México en una imprenta exclusivamente para material para niños. Y ellos son americanos completamente, los dos, el matrimonio, tienen 3 hijos. Y de repente Dios les habló y les dijo: miren, vendan la casa, vendan todo lo que tengan, váyanse para México, al Estado de México, allá les tengo un lugar donde ustedes van a estar. Y dice que qué difícil porque imagínate que Dios te dijera eso a ti. O sea, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo que vendo mi casa? ¿Cómo que me voy, mis hijos y la inseguridad allá y todo? No es posible. Pero dicen ellos: fuimos obedientes y lo hicimos. Y Dios provee, y Dios está bendiciendo, y yo no dudo que Dios va a estar con ellos y con su mano poderosa y con ellos todos los días, y va a cuidar a ellos, va a cuidar a sus hijos, y les va a dar una bendición tremenda a sus hijos, una educación tremenda a sus hijos allá. ¿Por qué? Por obedecer, porque escucharon. Pero de ese es el ejemplo que yo te estoy hablando. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero como nosotros ya llevamos un rumbo y escuchamos lo que Dios nos está diciendo, decimos: no, yo creo que esta no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que me está hablando, comí muchos frijoles o algo, estoy escuchando voces extrañas, ¿verdad? Pero tienes que estar atento a lo que Dios está diciendo, que tus oídos estén listos para oír en todo tiempo. Ahora, necesitamos nosotros estar dispuestos. Necesitamos nosotros estar siempre dispuestos y ser motivados para escuchar la palabra de Dios. Cuando yo trabajo con mis hijos pequeños, cuando yo quiero decirles algo a ellos, quiero que ellos entiendan algo, trato de motivarlos. Jairo, por ejemplo, le cuesta más trabajo ir a la escuela, a él le gusta más jugar, a él le gusta más que estar jugando y todo. Y cuando le digo: Jairo, vámonos a la escuela, le da hambre, le da sueño, le da de todo. Entonces yo tengo que motivarlo para decirle que tiene que ir a la escuela, para esto y para el otro. Cuando vamos a hacer tarea, cuando va a hacer la A, la B, la C, y él me dice: ¿y para qué tengo que hacer eso? Entonces yo le tengo una frase, le digo: mira, los hombres importantes necesitan hacer esto. Dice: ¿de verdad? Le digo: sí. Entonces ya empieza. Lo motivo a que él es un hombre importante. Entonces siempre le digo: mira, tú eres un hombre importante. Le digo: ¿qué va a ser el día de mañana cuando tú seas ese hombre importante y te digan: a ver, señor Jairo, ponga aquí su nombre? Le digo: ¿y tú no sabes poner tu nombre? ¡Qué barbaridad! Le digo: ¿qué? No te imaginas. Entonces ya empieza a trabajar, lo empezamos a motivar, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser de alguna manera motivados. La pedagogía dice eso. Cuando nosotros trabajamos, la gente que trabaja con niños debe de entender que cuando trabajas con niños, la mejor manera de hacerlos cooperar es motivándolos. Por eso muchos le llevan un montón de dulces, ¿verdad? Para motivarlos. No, tampoco es lo correcto, pero bueno, buscar alguna manera de motivar al niño, motivar al joven. Si tú tienes un hijo rebelde, si tú tienes una hija rebelde que está en edad difícil, ellos no quieren que los regañes. Ellos ya escucharon sermones y gritos y golpes a lo mejor. Ellos necesitan motivación. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es motivar en todo momento para que esta palabra pueda entrar. Dios nos motivó de alguna manera, nos motivó dándonos a su propio hijo, a su único hijo, para que en él tengamos vida eterna. La motivación es importante cuando Dios nos habla, cuando Dios está hablando a nosotros. Una actitud correcta nos va a llevar a la obediencia. Cuando tú y yo tenemos una actitud correcta delante de Dios, eso nos va a conducir de la mano a la obediencia. Y es importante que nosotros podamos tener obediencia. Ahora hay otra cosa en esta cuestión de cuando Dios nos habla. Cuando Dios habla a tu vida y te estoy diciendo acerca de alguna palabra, te estoy diciendo acerca de alguna decisión, te estoy hablando en este momento acerca de una actitud
hacia tu familia, hacia la iglesia, hacia compañeros de trabajo. Cuando Dios habla acerca de ciertas cosas, tenemos que entender acerca del momento de Dios. ¿Cuál es el momento de Dios? ¿Cuál es el momento en el cual nosotros tenemos que trabajar? Yo tengo un sueño en mi corazón desde hace muchos años. Lo he empezado una y otra vez y nunca he podido avanzarlo. Siempre he tenido que dejarlo. Es una escuela para evangelistas de niños. Es una escuela donde pastores de niños puedan capacitarse. Yo me acerqué a una institución aquí en el sur de California muy prestigiosa, de donde salen muchos pastores, de donde sale mucha gente muy preparada, y me acerqué al decano, me acerqué al mero, por así decirlo, y le dije: fíjese que yo quisiera entrar a su institución, le dije, pero yo soy un pastor de niños. ¿Qué ustedes me ofrecen para que yo pueda capacitarme? Y él entonces rápidamente pensó y me dijo: nada, no hay nada. Entonces hay una motivación, hay un deseo en mi corazón. Y yo lo he empezado, algunas veces lo empecé en México, medio empezó a funcionar, luego no funcionó, y lo he tratado de hacer en varias ocasiones. Sin embargo, yo estoy esperando el tiempo de Dios, el momento de Dios. Dios me ha hablado a mí, pero estoy esperando el tiempo, y a lo mejor van a pasar muchos años. Para mí, para este sueño que yo tengo, han pasado muchos años, mucho tiempo, y no he podido lograrlo. Ahora estoy estructurando un poquito más, estoy escribiendo un poquito más, estoy tocando algunas otras puertas, porque entiendo que yo solito no lo voy a poder como lograr así sin un apoyo de iglesias o cuestiones de estas. Pero estoy esperando el momento de Dios. De la misma manera, si Dios te dio una palabra a tu vida, espera el momento de Dios. Y si es el momento de Dios, hazlo. No dejes que pase, no dejes que se vaya, porque vas a perder mucho, vas a perder mucha bendición en ese transcurrir. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho algo, tienes que hacerlo. El apóstol Pablo quería predicar en Asia, tenía un deseo muy grande de compartir el inigualable evangelio de Jesucristo en aquella necesitada parte del mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo no le permitió ir. Luego quiso viajar a Bitinia y el Espíritu tampoco lo dejó, de modo que Pablo acabó en Troas. Pero por la noche Dios lo dirigió hacia Europa. Esa era la voluntad de Dios. Miles de años después, el evangelio fue predicado en Asia. Es crucial actuar en el momento escogido por Dios. Es importante que nosotros aprendamos a conocer los tiempos de Dios. Aprendamos. Yo tengo una anécdota que cuento mucho, que es de mi abuelo Juan Chawi, el padre de mi mamá. Y en una ocasión lo fuimos a visitar, y yo saqué un catre de ahí de la casa y lo puse afuera para dormir. Ahí en el sur de México es caluroso, y puse el catre ahí, y el abuelo me miró y me dijo: vete el catre, métete a dormir adentro, dice, porque va a llover. Pero yo miré el cielo, las estrellas bien bonitas y todo, y le dije: no, abuelo, ¿cómo crees que va a llover si mira cómo está despejado? Y me quedé a dormir ahí. Esa noche me empapé porque estaba yo dormido cuando cayó la lluvia. En la madrugada llovió. Ese hombre conocía los tiempos, sabía el viento, sabía el aroma. Yo no sé qué sabía, porque pues vivió en el campo todo el tiempo, porque él conocía si unas hormigas caminaban para allá o caminaban para allá, él sabía qué pasaba. Entonces conocía los tiempos. Es importante que nosotros aprendamos a conocer los tiempos también. Cuando Dios nos está hablando, necesitamos entender los tiempos, y si es nuestro tiempo, aventarnos a la ola, no tener ese miedo, no tener ese temor. Cuando Dios te está hablando, es porque Él te va a respaldar. Cuando Dios le dijo a Noé: construye esa arca. Imagínate, vamos a ponerlo en un tiempo moderno. Imagínate que de repente Dios te habla y te dice: construye un búnker, ¿no? Debajo de tu casa, empieza a excavar y pon una cosa metálica ahí por si cae una bomba, a ti no te pase nada. Y de repente la gente se va a burlar de ti, va a decir: no, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Más o menos eso fue en la época de Noé. O sea, ¿cómo construir un barco tan grande? ¿Cómo provisiones? ¿Cómo? Imagínate todo el trabajo que implicó eso, toda la burla que implicó eso, todo cómo la gente hablaba.
Sin embargo, él entendió el tiempo de Dios. Y gracias a eso tú y yo estamos aquí, ¿verdad? De alguna manera. Es importante conocer el momento de Dios, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios está diciendo. Ahora, Dios nunca te va a hablar de la misma manera a ti que a mí o que a otro hermano o otra hermana. Definitivamente que no. Nunca esperes que Dios te hable de la misma manera que le está hablando a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu hija. Yo tengo tres diferentes completamente, 3 hijos completamente diferentes, y a todos les tengo que hablar diferente. A uno le tengo que hablar más golpeado porque no le gusta mucho hacer caso. A otra le tengo que hablar con más cariñito porque si no llora. Y a otro le hablo bien y obedece enseguida. A cada uno hay que hablarle de alguna manera. De la misma forma es Dios. No esperes que Dios te hable de la misma manera que le habla a los demás. No pienses por qué a él o a ella le pasan más milagros, o le llega más provisión, o le llegan más cosas que a ti, porque contigo es un trato diferente. Tampoco pienses por qué al hermano o a la hermana le llegan más enfermedades o más situaciones difíciles que a ti, porque a cada uno de nosotros Dios nos habla de manera diferente. Tenemos que aprender eso, tenemos que entender eso, y nunca sentirte mal porque una persona es más bendecida que yo, o nunca sentirte demasiado orgulloso o demasiado ¿cómo se dice esa palabra? Altanero, no sé cuál es la palabra para altivo, correcto, porque a mí me bendice más Dios que a las otras personas y yo soy más santo. Eso es incorrecto. Dios nos habla de manera diferente a cada uno de nosotros, y es importante que tú entiendas los tiempos de Dios. Es importante que tú comprendas que Dios nos habla diferente a cada uno de nosotros, y que estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Los años que tú tengas, si eres una jovencita o un joven de 14, 15, 16, o eres un hombre ya de edad de 60 o 70 años, a cada uno Dios nos habla de manera diferente, pero de que nos habla siempre. Siempre Él está hablándonos, siempre Él está diciéndonos. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que Él necesita de nosotros? Necesita que nosotros podamos ser serviciales, que podamos servir. Ciertamente en esta tierra somos peregrinos y somos extranjeros. Ciertamente en esta tierra es un paso nada más. Y nada de lo que has escuchado ese refrán, ¿verdad? Que nada de lo que tengamos nos vamos a llevar, ¿verdad? Que así como venimos, así nos vamos. Eso es verdad. Sin embargo, en el transcurso de nuestro vivir en esta tierra, nosotros tenemos algo que hacer, y eso es servicio. Hablaba yo con mis hijos acerca de esta cuestión del servicio, y el más grande me decía: pero es que Jesús fue Dios, ¿y por qué Él iba a servir? Me dijo. Le digo: bueno, porque Él vino a eso, Él vino a servir. Y le conté esa historia en la cual Él está con sus discípulos en la última cena, y Él le lava los pies a sus discípulos, y le digo: yo creo que nadie quiso hacerlo. Le digo: era una costumbre. Sin embargo, a lo mejor todos dijeron: no, pues que lo haga Él, o que lo haga Él, o yo me voy a ocupar de esto. Entonces dice que Jesús lava los pies en humildad y en servicio, para enseñarnos a nosotros acerca de que nuestro paso por esta vida es de servicio. Nuestro paso por esta vida es para que nosotros podamos ser humildes y podamos servir al prójimo de la misma manera. Entonces Dios también nos habla de esta manera, nos habla con servicio. No recuerdo bien la frase, la escuché ayer, pero decía, voy a cantinflear, mejor no la digo, pero era algo así de que Dios es alguien que nos sirve, pero no es nuestro sirviente, algo así. A esa conclusión llegaba. Les digo, me voy a poner aquí como cantinflas, mejor no me sigo metiendo en eso. Pero la idea era esa, de que Dios da servicio para nosotros, nos sirve, pero no es nuestro sirviente. Él no es nuestro sirviente, Él es Dios. De la misma manera, eso Él lo hace para ponernos un ejemplo a nosotros acerca de servicio. Nosotros estamos en esta tierra para servir. Ahora, Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros queremos hacerlo con Él. Y puesto que conoce el nivel espiritual de cada uno de nosotros, nos habla como corresponde,
su palabra se dirige a nosotros de varias maneras. Jeremías profetizó: ¿no es mi palabra como fuego de Jehová y como martillo que quebranta la piedra? Dice Jeremías 23:29. Por lo tanto, la palabra de Dios puede dirigirse a nosotros poderosamente como fuego que enciende una respuesta, o como martillo que rompe toda la oposición, y también puede tener por objetivo nuestra mente en vez de nuestras emociones. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Dios puede hablar de una manera fuerte, pero también suave. Ese es nuestro Dios. Así es de que no te alteres cuando Dios nos habla de una manera fuerte. Quizá no quisimos oír en otra ocasión, pero siempre estamos a tiempo de escuchar lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Algo que nos cuesta mucho trabajo es eso, oír. Algo que nos cuesta mucho trabajo es escuchar lo que Dios quiere de ti y de mí. Y esta noche yo te invito pues a que no batallemos más con Dios, a que verdaderamente tengamos oídos para oír, que verdaderamente podamos entender lo que Dios dice. Te dije al principio, Él quizá nos habla de... Hay algunos que dicen que han escuchado la voz audible de Dios, audible, así, han escuchado la voz. Otros a través de alguna palabra, otros a través de alguna circunstancia, otros a través de algún pequeño, como pasó conmigo, ¿no? Una ilustración con un hombre con su hijo. Yo no sé cómo Dios pueda hablar a tu vida. Hay muchas formas como Dios puede hablar a tu vida, cómo Dios pueda venir y decirte las cosas. Lo cierto es que siempre va a estar hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque desea lo mejor para nosotros. Porque siempre está alertándonos, siempre está diciéndonos, siempre está tratando de que la voluntad de Él se cumpla en nosotros. Ahora, si nosotros cerramos nuestros oídos a lo que Dios está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo, vamos a tener los problemas que decía aquí Jeremías. Dice que su palabra es como fuego y como martillo que quiebra la piedra. Palabras fuertes. Sin embargo, esta noche, bueno, yo quiero alentarte, yo quiero decirte, quiero invitarte a que cuando tú escuches la voz de Dios, le digas: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Sí, Señor, voy a caminar en lo que tú me pides. Sí, Señor, voy a escribir esa carta. Sí, Señor, voy a hacer esa llamada por teléfono. Sí, Señor, voy a hablar con esa persona. Sí, Señor, voy a hacer lo correcto, lo que tú me estás pidiendo. Y pues que esta noche Dios bendiga su palabra, que esta noche espero que Dios haya hablado a tu vida, que podamos entender el hablar de Dios para nosotros, que podamos comprender que cuando Dios habla, Él quiere que escuchemos. Cuando Dios dice algo, Él quiere que escuchemos. Él pide obediencia de parte de nosotros, pide una actitud correcta de parte de nosotros, pide que nosotros estemos dispuestos a oír lo que Él nos está pidiendo. Me gustaría que te pusieras de pie, por favor. Los tiempos están cambiando, los tiempos, podemos ver, los tiempos son duros, son difíciles, así como la Biblia dice que la segunda venida de Cristo será, dice, como en los días de Noé. En aquellos tiempos, dice, se daban a casar, se daban en casamiento, vivían la vida como ellos querían. Y es importante para esta época, para este tiempo, escuchar la voz de Dios. Es importante que cuando nos despertemos en la mañana y salgas al trabajo, puedas escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en este día? Que cuando nos acostemos podamos escuchar la voz de Dios y que Él nos diga, que Él nos abrace, que Él nos dé esa palabra de aliento que necesitamos. Todo momento procura oír la voz de Dios. Yo sé que hay muchas voces a los lados, yo sé que hay mucha gente, muchos sonidos alrededor de nosotros y es difícil. Pero cuando nosotros nos metemos más en la palabra, cuando nosotros nos metemos más en oración, es más fácil, ¿verdad? Una vez les conté, les platiqué acerca de cómo entrenan a los cajeros en los bancos y los ponen a contar billetes. En los entrenamientos les dicen: siéntate aquí, y les dan fajos de billetes y ellos empiezan a contar los billetes, y de esa manera, y ahí están, y ahí los tienen contando billetes, contando.
Y en una de esas, ya después de mucho contar, de mucho tiempo, de mucho estar ahí contando dinero, les meten uno falso. Entonces cuando ellos están contando, cuando pasa el falso se dan cuenta, porque estuvieron en contacto con los verdaderos, conocen los verdaderos. No se están viendo las líneas, no le están poniendo las marquitas, ellos solamente con el tacto están conociendo. Cuando nosotros nos metemos más en la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos más en esa intimidad con Dios, con ese Dios verdadero, es más fácil escuchar su voz, es más fácil escuchar lo que Él está pidiendo de nosotros. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, como familia. Gracias por el taller del alfarero, Señor. Yo no dudo, Padre, en esa palabra que tú diste, que somos una nueva generación, que somos, Señor, una generación naciente, que somos una generación, Señor, que tú vas a bendecir y que estás bendiciendo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí esta noche, de mis hermanas, Señor, los jóvenes, Señor, los adultos. Gracias por nuestros niños que están allá, Señor, disfrutando y aprendiendo. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas. Yo te pido que tú nos hables, Padre, esta noche, estos días, que podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos estar atentos a lo que tú dices para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder ser bendecidos por ti. Ayúdanos, Padre, a poder comprender qué es lo que tú quieres de nosotros. Padre, si hay alguien enfermo en este momento, yo te pido que tú traigas sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita, Señor, restauración, Padre, en el nombre de Jesús, restaura, Señor, vidas. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, afianza esos pies, Señor, afianza, Señor, esos corazones. Padre, pon fe, Señor, en mis hermanos, en cada uno de ellos. Padre, si alguien está dudando acerca de tu amor, si alguien está dudando acerca de lo grande y poderoso que tú eres, Padre, háblale esta noche. Padre, si hay algún necesitado, Señor, monetariamente, Señor, alguien necesitado, Señor, en salud, si hay alguien necesitado en amor, en lo que sea, Padre, sé tú el proveedor, sé tú el que suplas, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.